Hoy, 20 de junio del 2023, conmemoramos el Día Mundial de las Personas Refugiadas, una fecha establecida por las Naciones Unidas con el propósito de honrar a las personas que se encuentran en tal condición, de enaltecer la fuerza y el coraje de quienes han sido forzados a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones, y en favor de fomentar la comprensión y la empatía hacia ellos y ellas. Bueno, estamos aquí en la Comisión Mexicana para Ayuda a Refugiados y pues estamos en este momento con el maestro Andrés Ramírez, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un órgano descentrado de la Secretaría de Gobernación dedicado a la atención de quienes requieren este tipo de refugio, cuya presencia se ha incrementado en los últimos años de forma exponencial. Y pues antes que nada me gustaría presentar al doctorante Andrés Ramírez. Él es economista de la Facultad de Economía de la UNAM, con maestría en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo y estudios de doctorado para la Facultad de Economía de la UNAM. Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de Coahuila, la UNAM y de la Universidad Autónoma de Chapingo, así como funcionario internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Me da muchísimo gusto que haya aceptado esta entrevista para conocer un poco más en este día tan importante como es el 20 de junio, el día en el que conmemoramos a las personas refugiadas, y pues sabemos que en este momento de nuestro país es algo fundamental conocer cuáles son los requisitos, qué es una persona refugiada, porque a veces como lo confundimos con que es una persona que ha pedido asilo político, que es refugiada. Entonces como que sí me gustaría que comenzáramos con esa pregunta: ¿qué es ser una persona refugiada? Muchas gracias, Celeste, con mucho gusto. Bueno, es muy importante esa pregunta. Un refugiado es una persona que por motivos fundados, o sea, que tiene razón fundada, fuerte, sólida, de persecución, se vio obligada a abandonar su país de origen o su país de última residencia y llegar a un país de destino por motivos, en el caso de México, así lo dice la definición, por motivos de género, por motivos de raza, por motivos que ahora no se usa el concepto raza, por razones étnicas, vamos a decir, o sea, de una minoría étnica, por razones de opinión política, de pertenencia a un grupo social, por ejemplo, si pertenece a la comunidad LGBTI, por ejemplo, o por razones de religión, que esta persona fue por esas razones que tuvo que salir de manera forzada de su país de origen y que por esa misma razón no quiere o no puede volver a ese país del que provenía o de su país de origen. Ok, perfecto. Sí, justo eso, me gustaría que ahondara un poco más en los motivos. Usted dice y menciona que pueden ser por motivos de etnia, por motivos de por ser parte de la diversidad sexual, por ser por tener otra opinión de política. ¿Qué más acerca de este tema? ¿Cómo podría? Esa yo te di una de las definiciones que utiliza el gobierno de México, porque así está establecido en su ley. Pero tenemos dos definiciones y las dos las podemos utilizar a final de cuentas. La otra es las razones que están establecidas en la Declaración de Cartagena, que es también por razones de violencia generalizada en su país, por razones de violación sistemática de derechos humanos o por razones de graves disturbios de orden público, y que por cualquiera de esas razones la persona se vio obligada a salir de su país. Perfecto. Y de haber llegado a nuestro país. Ok, creo que con esta definición nos queda un poco más claro el concepto de persona refugiada. Y pues en ese sentido, ¿consideras, Andrés, que nuestro país es propicio para brindar refugio a este tipo de personas? Todos los países lo son. Aquí lo que se importa, México además tiene toda una normativa al respecto de esto, tiene una tradición. Ya tenemos bastantes años de ser México signatario de la Convención de Refugiados del 51, de contar con una legislación, y que tenemos además una institución que es la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que se ha especializado en la materia y que le corresponde atender a estas personas y brindarles protección. Perfecto. Y bueno, en comparación con otros países,
con qué recurrencia se reciben solicitudes de refugio en México y en qué proporción son aprobadas. O sea, sabemos que aquí, por ser un país de destino, pero también de tránsito, en muchas ocasiones, cuando saben que hay este tipo de figuras del Estado mexicano, pues optan por pedir este tipo de refugio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la proporción? ¿En qué proporción son aceptadas, aprobadas y por qué sería? Bueno, si tú haces la comparación con otros países, te digo que México ya es a nivel mundial el tercer país del mundo donde más solicitudes de la concesión de refugiados se dan, después de los Estados Unidos y Alemania. Y el porcentaje o la tasa de reconocimiento que nosotros tenemos es del orden del 70%. O sea, de aquellos casos que nosotros resolvemos sustantivamente, que ya sea que se les da el reconocimiento o también se les da el beneficio de la protección complementaria, o los casos negativos, en total anda alrededor del 70%. Sí, y bueno, y justo nos mencionabas que en comparación con Alemania y en comparación con Estados Unidos. No, en comparación con el mundo. Somos el tercer país solamente después de Estados Unidos, que es el primero, y de Alemania, que es el segundo. Nosotros somos el tercero. Perfecto. Y bueno, y en este sentido, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para que pueda ser aprobado el refugio para alguna persona? ¿Y cuáles son estos, además de estos trámites, los plazos que se deben de cumplir para que se pueda aceptar como En respecto a los requisitos, es lo que yo se había dicho en la definición. O sea, aquella persona que justamente guarda correlato su caso con la definición de refugiado, el oficial de elegibilidad de la Comar, justamente a través de una entrevista y adquiriendo la información de país de origen que proporciona la Cancillería, reuniendo estos dos elementos, está en condiciones de saber si la persona está acorde con la definición que está establecida en la ley o no. Si está acorde, entonces va a ser reconocida como refugiado. Esos son los requisitos. No se necesitan requisitos de presentar papeles o documentos, eso nada. Si la persona no trae ninguno de estos documentos, porque hay que tener en cuenta que muchas veces las personas tuvieron que huir de forma repentina o porque la situación fue muy grave en su país y no tuvo la posibilidad de reunir los documentos que pudiera después mostrar. Si la persona no tiene nada, pues simplemente para ello es que es la entrevista. Con esa entrevista, el oficial de elegibilidad está en condiciones de poder detectar identificar si efectivamente la persona reúne los elementos propios de la definición. Entonces, la pregunta tuya tiene que ver directamente con el apego de las características de esa persona con esa definición o no. Pero en cuanto a requisitos administrativos, si los presenta mejor porque ayuda, pero si no los tiene, no se le pide como una exigencia. Ahora, en cuanto a el tiempo, creo que me preguntaste el plazo. Así es. De acuerdo con lo que establece la ley en México, el plazo son 45 días, más 45 días adicionales si así las circunstancias lo exigen. Aquí hay que decir, sin embargo, que esos plazos fueron establecidos en la ley del 2011. La primera vez que hubo ley para refugiados y protección complementaria en México data de inicios del año 2011. Y es importante y relevante decir y destacar esto porque el 2011 eran momentos en los que la situación era absolutamente diferente. En el 2011 llegaban al año 800 solicitantes a nivel anual en México. Ahora eso llega en 2 días. Entonces, absolutamente obsoleto el plazo. Ya no corresponde a la realidad actual. Ok, perfecto. ¿Y se ha buscado hacer este tipo de cambios para que se pueda, pues para que sea mucho mejor y más pertinente para la actualidad, ¿no? Para nuestra realidad? Nosotros lo que hemos es buscado un mayor apoyo en términos de fortalecer nuestra capacidad operativa para que estemos en condiciones de pues, enfrentar de mejor manera y de mayor eficiencia esta enorme cantidad de personas que está llegando y que todos los años se incrementa el número. Este año va a ser un número enorme, como nunca en la historia. Es lo que hemos estado buscando, pero efectivamente los plazos, pues sí es algo que tal vez tendría que revisarse. Así es. Bueno, ¿y en qué supuestos las personas podrían perder esta condición de refugio? Bueno, eso está tipificado en la ley también. La persona podría cometer un delito grave, ¿no? O podría aplicarse lo que se llama la cláusula de cesación, en donde si las condiciones que habían en su país o las circunstancias que había en su país cuando él o ella dejó su país, cambian, entonces vamos a ir a un país que estuviera en guerra y que por esa razón la persona tuvo que salir, pero ya se firmó el acuerdo de paz y ya las condiciones son conducentes para la estabilidad
y la situación pacífica, a la persona se le puede aplicar la cláusula de cesación. Esto se ha dado en varios momentos en la historia, en varios países que esto ocurre, y eso está establecido desde la Convención de Refugiados de 1951. Y de esta manera se puede perder la condición de refugiado. Perfecto. Y también si comete algún delito grave. Son las únicas... Pues podría ser una situación muy especial, ¿no? Sí, y muy son las especial, únicas dos. que no se da prácticamente eso, ¿no? Es perfecto. muy raro, sí. Y bueno, ¿qué dificultades han encontrado para atender las solicitudes de refugio y de qué manera la han afrontado? Ya nos comentó el tiempo, los plazos, ¿no? Que ahora obviamente hay muchas más solicitudes y por eso se necesitaría trabajar, bueno, que haya más implementación, ¿no? En el equipo, en la estructura. ¿Qué más tendría que cambiarse o modificarse? No, bueno, como te decía, el plazo ustedes? es obsoleto, digo, corresponde a cuando llegaban 800 personas anuales. Ese es un elemento, yo creo que no se necesita ser un genio para entenderlo. Por el otro lado, necesitamos una capacidad operativa mucho mayor, que es lo que yo estaba señalando, y por capacidad operativa me estoy refiriendo básicamente al personal que está en las diversas oficinas. Nosotros, por ejemplo, hemos ido avanzando en cuanto al número de oficinas. Nosotros cuando llegamos en el año de diciembre del 18, teníamos solamente 4 oficinas, esta en la Ciudad de México, que es la central, más 3 otras oficinas, Acayucan, Tapachula y Tenosique, que dependían aquel entonces de Acayucan. Ahora tenemos 10 oficinas, 9 bueno, la oficial central, que es esta, más otras 8 de representación, ya son 9, más una de enlace en Ciudad Juárez, tenemos 10. Y estamos trabajando para que próximamente ya queden abiertas otras 2 más. Una en Villahermosa, Tabasco, que tendría una jurisdicción regional para los estados de la península, más Oaxaca, Veracruz y el propio Tabasco, y la otra en Tuxtla, que abarcaría básicamente todo el estado de Chiapas. Perfecto. Pero, entonces, relacionado con tu pregunta, necesitaríamos fortalecer estas oficinas, porque si bien es cierto, hemos logrado, a pesar de la falta de recursos, abrir todas estas oficinas, ahora lo que necesitamos es que se fortalezcan con mayor personal para que estas oficinas puedan responder de mejor manera. Y recientemente, de una forma muy clara, pues no solamente las oficinas de Chiapas, que es donde llega la gran mayoría de las personas que solicitan la condición de refugiado, sino que también la de la Ciudad de México, que particularmente desde octubre del año pasado ha venido recibiendo muchísimas personas que llegan a solicitar la condición de refugiado. Y este año ni se diga. Okay. Y bueno, y este aumento de personas solicitantes de refugio se ha visto, es el reflejo también de las consecuencias de la pandemia del COVID-19. ¿Qué más ha aumentado estas solicitantes? Bueno, no, más bien la pandemia, que fue en el año 2020, lo que generó fue que vinieran menos, porque justamente por la pandemia se cerraron fronteras en el norte de Centroamérica, la gente estaba muy inhibida, con muchísimo nerviosismo, mucha incertidumbre, no sabía lo que iba a pasar, y más bien bajó el número de solicitantes por razón de la pandemia. Más bien se empieza a incrementar en el año 2021, cuando persistía aún la pandemia, pero la gente se daba cuenta que a final de cuentas la pandemia estaba en el mundo entero y que nada servía que se quedaran en su lugar de origen, porque además pues veían que había más programas de vacunación acá en México que en sus propios países. Entonces la pandemia no fue un tema que los frenara, pero sí hubo muchos otros factores que contribuyeron a que salieran mucho más personas. Una, la crisis económica que derivó justamente de la pandemia, eso sí, en el año 2020, que generó una gran cantidad de fábricas y empresas, compañías, servicios y demás que tuvieron que cerrar y que con esto, con el desempleo, generó muchísimas violencia, problemas que son detonantes de salidas forzadas de la población, desastres naturales como fue el huracán Eta y Iota en el año 2020, a finales del año, sobre todo en Centroamérica, problemas del factor de atracción que coincidió con la llegada, o más bien fue determinado en buena medida por la campaña de Biden a finales del año 2020, y luego cuando toma posición en el año 2021, en tanto que ya tenía un discurso más proclive a ser más, digamos, benévolo con respecto a los migrantes y los refugiados, y que incluso en sus declaraciones era muy enfático y claro de romper con el tema del muro, de romper con el tema del MPP y tener un discurso muchísimo más pro-migrante, pro-refugiado, generó también una especie de imán de atracción. Otro elemento muy importante es el hecho de que la situación de los haitianos en Brasil y en Chile se fue deteriorando tremendamente, ya se fue
generando gran problema con el tema de los el tema de las renovaciones de permisos que tenían ellos allá, la situación económica muy fuerte para ellos, y empezaron a salir en números muy grandes y además propulsados en buena medida también por lo que se llamó el Estatuto de Protección Temporal de los Estados Unidos, que los mismos Estados Unidos dijeron que iba a iniciar en agosto del año 2021, engaños también de traficantes de personas y coyotes que les hacían pensar que podrían entrar fácilmente a los Estados Unidos. Todo esto en su conjunto llevó a que muchísimos haitianos, sobre todo a partir de julio del año 2021, vinieran, y esto llevó a un incremento notable, no solo de los haitianos en general, sino de toda la población solicitante, que llevó a que en el año 2021 se rompiera la marca histórica y tuviéramos 130,000 solicitantes solo ese año. Este año está empeorando. Este año, si seguimos al ritmo que estamos, porque después de solamente el cierre del mes de mayo, tenemos nosotros 63,462 solicitantes de la condición de refugiado, que seguimos proyectando esto en el año, podremos llegar a los 150,000 solicitantes. Ok, perfecto. Y bueno, hemos venido hablando acerca de la ley que se instauró en el 2011, es la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. No, ahí hago una aclaración. Okay. La ley del 2011 es la ley de refugiados, protección complementaria, fue modificada el 31 de octubre del año 2014 y ahí se le incluyó el tema de asilo político. Ah, perfecto. Y bueno, y en el 2014, bueno, pero de todas formas, pues ya ha pasado algunos años y como ya bien lo mencionabas, pues ha incrementado de manera exponencial el número de personas que piden esta figura de refugio. Y entonces, en este sentido, me gustaría que mencionaras acerca de si puedes decir en qué, cómo se podría mejorar esta ley para que se hiciera mucho más accesible, para que haya mucho más apertura a este tema y para que funcione mejor, ¿no? Para todo nuestro país. No, yo no creo que el problema esté en la ley. Yo creo que la ley es bastante buena, es bastante progresista. Más bien tiene que ver con fortalecer a la Comar para que funcione mejor la atención a las personas, porque la Comar podría tener una capacidad operativa que la podría hacer pues más eficiente, y tener pues el fortalecimiento de las oficinas que tenemos en los diversos lugares del país. Como te dije, ya tenemos 10 y próximamente 2 más, que ya sería el triple de lo que teníamos cuando nosotros llegamos a esta gestión. Y lo que necesitamos es fortalecerlas para con ello poder tener una mejor respuesta. La ley, pues podrán cambiarse algunas cositas, pero la ley en general es una ley bastante avanzada. Ay, perfecto. Sí, justo, bueno, creo que una de las de los tal vez los plazos están obsoletos, ¿no? Eso sí. Sí, es lo que se tendría que cambiar, ¿no? Bueno, parte de la información falsa que mencionan es que pues en este gobierno no se han hecho ningún cambio, que no se defiende a las personas migrantes, a las personas refugiadas, y justo lo que estás mencionando acerca de que ya hay 10 espacios en los cuales antes de tu gestión habían solo 3, ¿no? Entonces había 4, ahora somos 10, vamos a tener 12. Van a entregar 12, ¿no? Entonces considero que es bastante importante mencionar esto porque pareciera que siempre han mencionado que este gobierno es antimigrante, es antisolidario con los otros países, y justo lo que tú estás mencionando pues da una mirada distinta a lo que está haciendo este gobierno por la población migrante. Y bueno, también me gustaría, como ya te mencionaba al principio, bueno, uno de los temas que vengo manejando es el tema de la afrodescendencia, el tema de personas africanas. Justamente la semana pasada, que fue el Día de África, hablábamos con varias personas africanas de distintos países y nos mencionaban algunas de los obstáculos que han tenido para seguir viviendo aquí en México. Y me gustaría saber si aquí dentro de este tema pues depende o es importante el origen étnico para agilizar la condición de refugiado, ¿es determinante o cómo funciona eso? Bueno, primero voy a completar en respecto al comentario que estabas haciendo en relación a cómo nosotros tenemos una actitud absolutamente pro refugiados. Yo aquí quisiera un poco referirme a lo que es mi
mi, mi atribución, es decir, como Comar, nuestras atribuciones y facultades están limitadas a los refugiados, no a los migrantes, sino a los refugiados, a las personas que solicitan la condición de refugiado, a los migrantes, a los refugiados y a los beneficiarios de protección complementaria. En eso, esto que acabas tú de remarcar, el tema de las oficinas, es un tema, pero otro tema que yo creo que es muy importante para toda la teleaudiencia, es muy importante decir que en estos 4 años y medio que lleva este gobierno, al respecto de los 10 años, 5 meses, desde enero del 13 al cierre de mayo del 2023, nosotros hemos ya reconocido al 87% de todos los reconocidos en los 10 años, 5 meses. O sea, nosotros en 4 años y medio hemos reconocido el 87%. Y en los otros 6 años reconocieron el 13%. Entonces tú dirás, a mí no me gusta estar pregonando ni presumiendo, simplemente datos. Sí. Sí. Y respecto al tema de la condición étnica de las personas, eso absolutamente no tiene nada que ver. O sea, yo creo que sería discriminatorio decir, pues si esta persona es blanca, le vamos a dar más alta tasa de reconocimiento, si esta es negra, le vamos a dar más baja, o viceversa, si es negra, le damos más alta, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es la definición de refugiado al que hice referencia al inicio de tu primera pregunta. Aquí no importa el color de la persona, sino lo que importa es si la persona califica o no califica en función de esa definición de refugiado a la que había hecho yo referencia. Si la persona, sea azul, verde, amarillo, sea el color que sea, está en las características de la definición, va a ser reconocida. Si no está en las características, no va a ser reconocida. Ese es el punto, no es un tema racial, ni étnico, ni mucho menos. Tiene que ser así. Y sí, en cambio, hemos visto, por ejemplo, en el caso de los haitianos, que la tasa de reconocimiento está siendo más baja. En buena medida tiene que ver con que muchos de ellos, o gran cantidad de ellos, te lo dicen claramente que ellos no son refugiados, que no quieren ser refugiados, que lo hacen, solamente solicitan con nosotros para tratar de migrar hacia los Estados Unidos o buscar trabajo en otro lugar. Lo que nosotros hemos dicho es, primero que nada, a los haitianos en particular, no se les debe retornar a su país de origen, porque la situación en Haití está totalmente devastada, está caótica, hay hubo un magnicidio, ha habido terremotos, ha habido huracanes, ha habido una situación de un parlamento absolutamente disuelto, hay grupos criminales que están asolando el país y que por tanto entonces es realmente inhumano el deportar o el devolver haitianos a su país de origen. Incluso el propio gobierno de México aceptó con los Estados Unidos, ahora que terminó el título 42 y que entra en vigencia con toda la fuerza el título 8, que las personas que el gobierno de México aceptaría, ¿de qué nacionalidades dijo que aceptaba? Haitianos, nicaragüenses, cubanos y venezolanos, y el argumento que esgrimió el gobierno de México para hacerlo fue por razones humanitarias. Ese mismo argumento nosotros manejamos como para que de ninguna manera sean deportados los haitianos a su país de origen, por razones de carácter humanitario. Y al mismo tiempo estamos trabajando con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados para tratar de encontrar herramientas eficaces que permita incluso aumentar la tasa de reconocimiento en el caso de los haitianos. Y por otro lado, también recientemente empezamos a detectar que empieza a llegar más haitianos directamente de Puerto Príncipe. Y es evidente que las personas que vienen directamente de Puerto Príncipe, pues nosotros creemos que deben ser reconocidas como refugiados, porque la situación allá está absolutamente terrible. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de los haitianos que llegan a México no vienen de Puerto Príncipe, vienen de Brasil y vienen de Chile, donde viven hace ya muchos años. Bueno, y también no se les da esta figura porque no la solicitan, ¿no? O sea, porque... No, si vienen y solicitan, lo que pasa es que ellos mismos al solicitar una cantidad importante te dicen, yo solicito, pero yo lo que quiero es encontrar trabajo, ¿no? Porque además los haitianos han demostrado que son muy resilientes y son de las nacionalidades que están más dispuestas a trabajar en cualquier rama de la actividad económica y que además son gente fuerte, son gente dispuesta a trabajar fuertemente y que han sido enormes trabajadores en muchos lugares del país. Hemos tenido referencias muy claras, no solamente en Tijuana, al respecto del buen trabajo, buen desempeño que han tenido los haitianos y que conviven muy bien y se han integrado muy bien con la población mexicana, sino que también recientemente en Palenque nos decían lo mismo, que la gente está muy contenta con la forma en la que socializa y se integra al seno de la sociedad de Palenque los haitianos. Okay. Y bueno, y algunas de sus... sí me gustaría saber un poco más acerca de cuál, que además
de que pues la permanencia en nuestro país, qué otros beneficios tienen las personas que acceden al refugio. Bueno, primero es muy importante que las personas desde que son solicitantes, es un elemento importante, aunque todavía no hayan sido reconocidos, o que aunque no hayan tenido el beneficio de la protección complementaria, tú apenas te registraste con la Comar como solicitante y ya tienes varios beneficios. El primero, no puedes ser devuelto a tu país de origen porque te protege el ser solicitante, de acuerdo a la ley, te protege porque sería violar el principio de la no devolución, que es la piedra angular de la protección, lo más importante. Es sagrado ese principio. Esa es una. Dos, al nosotros registrar a la persona ya les damos el CURP temporal, con lo que también sacan con el INAMI, sacan con nosotros CURP y residencia temporal, y con el INAMI sacan ya la tarjeta de visitante por razones humanitarias, lo que les da acceso a los servicios públicos y les da acceso pues al mercado laboral de manera legal. Esto es importantísimo, pero nosotros sabemos que no tienen algunos derechos. El que es solicitante, por ejemplo, si tú como solicitante, de acuerdo a la ley, tienes que permanecer en la entidad federativa donde solicitaste la condición de refugiado. Y a nosotros nos parece que eso tiene sentido, porque una persona que es solicitante, pues lo hace porque justamente su vida corrió riesgo por las razones diversas que señalé de acuerdo a la definición en su país de origen. O sea, no es que viene de vacaciones, no es que viene a tener una vida próspera, en fin. No, sino viene huyendo, y acá nosotros lo que tenemos que hacer es garantizarle pues una situación de seguridad en nuestro país. Y lo que establece la ley es que tiene que permanecer en la entidad federativa donde aplicó, donde solicitó. Y este es un elemento que quienes hicieron la ley y la definición allá en el año 2011 lo pensaron muy bien, porque lo que pasa es que siendo México un país fronterizo con los Estados Unidos, que tenemos 3.200 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, llevaría básicamente a que si la Comar, al registrar a la persona y ser solicitante, ya tuviera el derecho de irse a donde quisiera, pues entonces irían a Estados Unidos. Y entonces eso sería en detrimento de quienes son genuinamente refugiados. Entonces tendríamos una avalancha. Si así tenemos, te digo, este año podríamos llegar a los 150,000 solicitantes. Yo no quiero imaginarme si la ley dijera que tú de ahí no te registras y te vas y viajas por todo el país. Eso podría hacer que no fueran 150,000, sino millones. Y entonces los que sí realmente son refugiados son los que la sufrirían, porque pues una avalancha de personas que nada más vendrían para abusar del sistema de asilo. El sistema de asilo fue creado con un objetivo muy claro, que es justamente brindar protección a quien lo necesita. No fue creado para que se constituya en una especie de agencia de viajes. No fue creado para eso. Entonces, si nosotros no entendemos la naturaleza del sistema de asilo y nosotros en la Comar no tratamos de garantizar la protección sagrada de ese sistema de asilo, pues entonces el sistema de asilo puede colapsar. Y si colapsa el sistema de asilo, ya no estaremos en condiciones de proteger a nadie. A nadie. Ya no digamos a los 150,000. A nadie. Porque pues ya va a colapsar y va a romperse. Entonces, por eso, para nosotros, esa parte de la ley nos parece que fue muy juicioso de quienes hicieron la ley decir que las personas que solicitan la condición de refugiado tienen que permanecer justamente en la entidad federativa donde la solicitaron. Este artículo no está establecido en otros países del mundo. ¿Pero por qué? Porque no tienen frontera con el país más poderoso del mundo. Entonces, por ejemplo, si tú estás en Costa Rica, pues tus fronteras son Panamá y Nicaragua. ¿Qué más da que tú puedas solicitar las condiciones de refugiado en San José, Costa Rica, y te vayas a Limón o te vayas a Liberia? Pues no altera en nada. Pues finalmente tu frontera es Nicaragua y Panamá. Pues eso no es justamente un enorme imán de reacción, como sí lo es los Estados Unidos. Entonces, si nosotros aquí dijéramos, tú solicita, y con eso tú puedes irte a donde se te dé la gana, pues no es que se van a ir a Guatemala, se van a ir a Estados Unidos, y se van a ir no 1,000 ni 100,000, se van a ir millones. Y esto sí sería una situación muy grave pues sobre todo para las personas que realmente necesitan la protección, porque la Comar pues no se daría abasto. Así es. Y bueno, pues ya estamos por terminar la entrevista, pero pues no quisiera irme sin que también, bueno, ya hablamos un poco de las noticias falsas, de toda la información que ha dado alrededor del tema, pero pues cuáles son estas noticias falsas y malas prácticas que han detectado por parte de particulares en torno a la
de refugio y la preservación de tal condición. Justo hace poco estábamos escuchando al embajador de Canadá que mencionaba que daban información falsa con tal de pues llevar a personas o traficar a personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en México y qué es lo que están ustedes localizando? Bueno, mira, por ejemplo, resultó que ahora que iba a terminar el título 42, los que se encargaban de manipular y brindar información incorrecta eran personas interesadas que son coyotes, que lo que les hacían ver a las personas es que una vez que te incluyera el título 42 iban a poder pasar como Pedro por su casa a los Estados Unidos. Y esto con el objeto de que la gente les diera dinero a ellos para que ellos le ayudaran a que llegaran a los Estados Unidos. Y esta manipulación en la información desde luego perjudicaba mucho a las personas. El problema es a veces con algunos medios, desgraciadamente, que en vez de profundizar en la información y tener claridad y buscar la verdad al respecto de cómo están las cosas, pues lograban repetir algunas de estas cosas que son incorrectas y esto no contribuye a una buena información. Entonces, a nosotros nos parece que pues, es importantísimo en el periodismo la objetividad y la búsqueda de la verdad con el objeto de poder informar mejor a la población y sobre todo a la población que tanto necesita el apoyo. Porque finalmente lo que ocurrió con estas personas que fueron engañadas, pero que el culpable principal de esta manipulación fueron estos traficantes de personas o estos coyotes en aras de medrar a costa de la pobre persona que está sufriendo terriblemente, que ha sufrido además a través de un itinerario y un periplo tremendo, haber sufrido pasando por el Darién y pasando por todo tipo de vejaciones, humillaciones, discriminación, violencia sexual, etcétera, cosas realmente inenarrables. Estas personas, pues lo que buscan es lucrar y engañar a las personas. Entonces llegaban hacia los Estados Unidos y resulta que al terminar el título 42, pues reaparecía en toda la fuerza el título 8, pero además los Estados Unidos incrementaron una serie de medidas junto con el título 8, como por ejemplo, aquel que se pasara la frontera con los Estados Unidos le iba a implicar 5 años de prohibición entrar a los Estados Unidos. Lo iban a deportar de inmediato a México o a otros países, dependiendo. A México era básicamente, obviamente, los mexicanos y a las otras 4 nacionalidades que yo dije, venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos. Y también les decían, y hay de aquel que trate de reincidir, porque si reincide incluso va a haber acción penal en contra de ella. Entonces, pues estas personas que fueron engañadas creyendo que iban a entrar fácilmente, pues se encontraron con una muralla terrible y con una serie de acciones punitivas muy fuertes. El gobierno de los Estados Unidos, a través de de Blinken y de este señor secretario del Departamento de Estado, Mayorkas, fueron muy claros en decir, no señores, no se abrió la frontera sigue cerrada. Pero bueno, la gente oye lo que quiere oír y a veces prefiere oír a estos manipuladores que los engañaron y los llevaban a eso. Y bueno, sí, algunos medios repetían erróneamente y deliberadamente algunos de estos errores que perjudican a las personas, ¿no? Entonces son simplemente algunos de los ejemplos. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado en este tiempo, pero antes que nada me gustaría también que regresemos un poquito a la pregunta anterior en la cual mencionaste los beneficios en el transcurso para pedir refugio, ¿no? En este proceso, pero ya cuando se es refugiado, ¿cuáles son otros de los beneficios aparte de la permanencia en nuestro país? Bueno, ya cuando eres un refugiado reconocido, vas a tener todos los beneficios que tienes tú o yo o cualquiera de los compañeros como mexicano. Todos, con la excepción de los beneficios de carácter político. Si la persona va a tener todos los derechos menos el votar y ser votado. Ese es el único que no tiene. Okay. Y a diferencia de los derechos que tenía solamente como solicitante, ya el refugiado reconocido tiene 2 grandes derechos adicionales. Uno, que puede ya moverse libremente por el país, ya no está restringido a quedarse en aquella entidad federativa donde solicitó la condición de refugiado, ya como refugiado puedes ir a todos lugares en el país sin ningún problema. Y el otro derecho es la reunificación familiar. Puedes optar por solicitar que algún pariente cercano tuyo, de acuerdo a una definición muy precisa que está establecida en la ley, puede ser tramitado su viaje hacia nuestro país con tal de reunificarse
con su ser querido, ¿verdad? Entonces es otro derecho que tiene la persona reconocida. Ahora, el beneficiario de protección complementaria tiene los mismos derechos que el refugiado reconocido, incluido también lo de moverse libremente por todo el país, pero el que no tiene es el derecho a la reunificación familiar. Los demás los tienen. Ok, perfecto. Bueno, pues le agradezco, maestro Andrés Ramírez, por recibirnos también en las instalaciones de la Comar y brindarnos toda la información tan interesante que de verdad no es solamente para las personas que buscan acceder a esta condición de refugio. Yo considero que debe de ser importante y es relevante para todas y todos los mexicanos, para también eliminar este tipo de discriminación, este tipo de estereotipos y prejuicios que tenemos hacia estas personas que están buscando el cuadro como de refugiado, ¿no? Entonces, pues agradezco muchísimo la disposición en sus oficinas y pues esperamos que esta información sirva para todas y todos. Gracias. No, un gusto, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista y ojalá que haya más claridad en tu teleauditorio. Gracias.